Continuando con el tema de la salvación, hay algo que Dios hizo con cada uno de nosotros, y en su plan maravilloso hay un concepto que se le conoce como la adopción. Sin embargo, hemos de entender que ya antes de ser adoptado ya había un plan divino. Y en ese plan divino estaba incluido usted. Ni su papá, ni su mamá, ni la mía sabíamos. Sin embargo, en el propósito de Dios ya estaba establecido. Y tomé este hecho histórico de Éxodo porque Moisés, él era descendiente de Abraham, pero nació en una época en la que los niños estaban siendo asesinados. Recuérdese que Israel está cautivo en Egipto y los egipcios pues habían dado una orden que todo varón que naciese fuese ahogado en el río. Y en medio de esas circunstancias nació Moisés. Y para la madre, al haber sido sufrido, tomar esta decisión, el despojarse de su bebé, dice la palabra de Dios, o lo que leímos ahí, ¿verdad?, que lo escondían. Solo pudieron esconderlo 3 meses, porque el niño posiblemente iba a llorar más, y eso iba a hacer que los mismos vecinos a él dicho. Sí, se dio la obligación, hermanos, de hacer una arquilla. Era toda una tecnología en aquel tiempo para que no se ahogara. Era un barquito, ¿verdad?, en el cual fue puesto Moisés. En el tiempo en el cual, hermano, todo eso sucedió, ya Dios tenía un propósito. Él era el elegido. Él era el que Dios había escogido. Y nada le iba a pasar. Miren, ni lo iban a matar los egipcios, ni se iba a ahogar en el río. ¿Por qué razón? Porque había un plan de Dios para Moisés, para la familia de él. Así como Dios había diseñado el plan para que libertase a Israel de Egipto, para ello tuvo que tomar a un niño, hacerle pasar por todo esto, y en él se dio algo también que nosotros, o al revés, en este caso Moisés, estando pequeño, ya leímos que fue tirado al río, ¿verdad? No porque la mamá no lo quería. El plan de la mamá, según Hebreos, dice que era un acto por fe. Y el acto por fe era que el niño se salvase. Pero Dios ya lo había establecido. Y para ello Dios usó a la hija de Faraón. Y lo dice en el capítulo 2 que acabamos de leer, en el versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio en ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que le tomase, y cuando le abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión. ¿Quién está tomando al niño? Un familiar de aquel hombre que había dicho, todos los niños mátenlo. Y eso nos deja una enseñanza, que lo que ya está establecido por Dios, nadie puede evitarlo que se cumpla. Y aún hasta el mismo mundo utilizará para beneficio y bendición de aquel propósito con el cual Dios le ha enviado a usted. ¿Qué sucedió con Moisés? Aparentemente lo que está haciendo esta mujer está en contra de su familia. Pero ella no sabía que estaba siendo utilizada por Dios. Versículo 6. Y cuando lo abrió, dice, vio al niño, y aquí que el niño lloraba y tuvo compasión. Pero lea conmigo el versículo 8. Y la hija de Faraón respondió, perdón, el 7 estamos, ¿verdad? Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre. ¿Qué casualidad? ¿Es casualidad? ¿O es propósito divino? Propósito divino.
versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. ¿Quién se había hecho ya responsable del niño? ¿Y qué está haciendo? Desde tiempos antiguos existía la adopción. No en términos legales como en los tiempos del apóstol Pablo, donde él usa el término adopción. Pero lo que está haciendo esta mujer es tomando un niño que no es de ella, pero lo está haciendo suyo. Y aunque la palabra adopción es un término romano mucho tiempo más adelante, en Moisés se dieron todos esos beneficios que trae la adopción. Ella lo cría, lo lleva al palacio y vive como hijo de Faraón. Y tiene derecho a todo. Si ustedes creen que es mentira, léalo conmigo. Capítulo 2, versículo 9 estamos, ¿verdad? A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Pero vea el 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Ese es el término de adopción. Lo tomó como su hijo. ¿Y qué más hizo? Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Quién le puso el nombre? ¿Quién fue? No fueron ni sus papás. Le dio nombre. Deja el hecho histórico, por favor, y váyase a Hebreos. En el Nuevo Testamento. En el capítulo 11 está este mismo hecho. Capítulo 11, vamos a empezar desde el versículo 23 y 24. Para esta mujer, Moisés era un niño cualquiera o lo tomó como su hijo. ¿Qué creemos nosotros? Lo adoptó. Eso mismo hizo Dios con usted y conmigo. Él nos tomó y nos adoptó. Y dice el versículo 23, ¿lo tenemos? Capítulo 11 de Hebreos, versículo 23. Lo leo y dice así. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija. Rehusó, porque ya le había sido impuesto ese derecho. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero a lo que el versículo nos está haciendo ver entender entonces es que Moisés tenía derechos ahí en Egipto. A él nada le costaba quedarse en el palacio y vivir como un rey. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero ¿a qué le fue concedido todo ese derecho? Porque hubo alguien que lo tomó como su hijo. Y lo mismo ha sucedido con usted y conmigo. La adopción es eso, que alguien toma el hijo de otra persona, lo toma para sí, y con ello, hermano, trae todos los beneficios que esta familia tiene y puede dar. Ese término, que es un término romano, eso dejémoslo a un lado. Usted y yo éramos hijos de Adán, solo una simple creación. El mundo fue hecho por Dios y de ese mundo éramos nosotros. Cuando usted y yo venimos a Cristo, Dios hizo lo mismo en Cristo Jesús con nosotros. Nos tomó como sus hijos. Pero esto ya era un plan destinado por Dios. Efesios, por favor. Vamos a navegar un poquito sobre la escritura. Atrás. Capítulo 1. Entonces,
Para entender el término adopción es necesario saber, hermanos, que cuando una persona toma el hijo de otra persona, esto se usa con relación a lo que los creyentes, cuando venimos a Cristo, recibimos derechos, recibimos privilegios y recibimos herencia. Lo mismo que le es dado a todo aquel que es concebido como un hijo. Ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones. Y les he contado, ¿verdad?, que conozco una persona que se congregó mucho tiempo con nosotros en la iglesia y que no los adopta legalmente. Y que cuando tomó, si no me equivoco, son 2 o 3. 2, ¿verdad? 2 niños que tomó, los tomó de pecho. Y ella los crió. Y a sus hijos les ha dicho que esos son sus hermanos. Y sus hermanos ven a este niño como su hermano. Nunca iba a hacer un papel legal. Nunca fue a firmar, ¿verdad? Pero los ha criado como sus hijos. Eso es una adopción también. Ahora, en un término legal, usted va a un juzgado y le hacen un estudio socioeconómico donde le dicen, vamos a ver, ¿tiene casa? ¿Tiene esposa? ¿Tiene un lugar? ¿Tiene trabajo para que usted me le dé comida a este niño que quiere adoptar como niño? ¿Por qué razón? Porque legalmente usted está tomando una responsabilidad. Responsabilidad de mantener, de sostener, de criar, de educar, de instruir a esta criatura. Pero no solamente se trata de eso. Esta criatura va a tener otro beneficio. El día que usted muera, si usted tiene herencia, tiene que ser también compartida con él esa herencia. Tiene el derecho. Y eso hizo Dios con nosotros. Por eso que la Biblia nos llama coherederos con Cristo. Imagínense con quién. Entonces, sí, Efesios les dije, ¿verdad? Capítulo 1. Versículos del 3 al 5. ¿Lo tenemos? Vale, oiga lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Aleluya. ¿Cómo está usted? Bendecido. ¿Qué más dice? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí está. Según nos escogió en Él, quiere decir en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante. Vaya, para eso nació usted. Usted no nació porque era un deseo de su papá y de su mamá. Había un plan divino y en ese plan Dios quería que usted naciese. ¿Para qué? Para que usted fuese sin mancha en Cristo Jesús. Por eso es que San Juan, cuando habla que la creación pasa a ser hijo de Dios, cuando dice, mas a todos los que le recibieron. Alguien me busca ese texto, San Juan 1, del 10 al 12, si no me equivoco. Solo alguien me lo busque y me lo lea. San Juan. Esto es lo que sucede. Nosotros somos creación de Dios. Sin Cristo, ustedes nada más alguien en la creación, como lo son las demás cosas de la naturaleza. Así es el mundo. ¿Alguien lo tiene? Sí, del 10 en adelante. ¿Qué dice? En el mundo estaba y el mundo el poder fue él. Oiga, sigue. El mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los Oiga que esto. recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad Vaya. de ser hijos. A los que creemos en Cristo Jesús, ¿qué potestad se nos da? De ser llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Entonces, ¿todo el mundo es hijo de Dios? No. Todos son creación. ¿Quiénes son hijos de Dios nada más? Solo los que le hemos recibido y hemos creído en Él. ¿Qué sigue? Versículo siguiente. Los cuales no son Oiga. engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ahí quédate. Los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad, dice. O sea, no fue un deseo humano. Sino que dice,
¿De quién era que estuviese yo aquí? La voluntad de Dios. ¿Y por qué es hijo de Dios? Ah, porque yo soy hijo del alcalde, soy hijo de fulano en la tierra. No importa eso. Hijo de Dios es aquel que cree en Cristo Jesús como el Señor de su vida y recibe por medio de Él todos los beneficios que estaban con Él. Entonces usted se convierte en un hijo de Dios. Entonces usted forma parte de la familia de Dios. Entonces usted llega a tener todos los beneficios y derechos que trae el que el Señor Jesús traía y nos escogió y nos adoptó. Y al adoptarnos, hermano, ¿usted cree que nos hace menos? No, nos hace iguales. ¿Por qué cree que la Biblia nos llama coherederos del mismo? No quiere decir menos, igual. Entonces, hermano, descubramos qué ha hecho Cristo en nosotros con la adopción. Nos ha tomado como sus hijos, siendo hijos del mundo, siendo hijos de desobediencia, nos tomó y ahora nos hizo sus hijos. Porque había un plan divino que dice Efesios, en el cual estamos. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes. Vaya, ¿de cuándo? De la fundación del mundo. Ya había un plan. Mire, ¿usted cree que cuando la serpiente engañó a Eva, Dios se quebró la cabeza? ¡Ay, me bajó el diablo!, dijo Dios. Eso le hace creer el enemigo al mundo. Hay mucha gente que anda diciendo, no, que si yo veo que son más mundanos, según la gente, la percepción, hermano, Dios perdió. En un conocimiento sin Dios, el mundo cree que el diablo, hermano, dominó y se acabó el plan de Dios. No, ya había un plan de Dios. Dios ya sabía. Mire, y a Dios nada le hubiese costado, como Dios nos ponía en el corazón el día de ayer, destruir esta humanidad y hacer una nueva. No, él ya sabía cómo la iba a restaurar. Todo aquello que había hecho Dios en el Edén, hermano, eso tan hermoso, que el enemigo vino y lo destruyó. Y dijo, ya me acabé el plan de Dios. Mentira. Dios ya lo tenía planificado. ¿Cómo lo iba a volver a restaurar? Eso será restaurado. Me preguntaba mi hijo algo muy curioso el día de ayer, y precisamente íbamos a hablar de esto, y me dice, mire, los animales hablaban en tiempo de Adán. La Biblia dice que Dios le dio a Adán autoridad. El mono se llama mono porque Adán lo bautizó así, ¿o no? Esa relación que había entre Dios y el hombre en su creación, Dios le había dado toda la autoridad a Adán. Eso es lo que se perdió, ese era el estado original del hombre. Y esa relación así, hermano, entre Dios y el hombre, que el hombre tuviera subyugado todo lo animal. A causa del pecado, que usted hoy le tememos al león. Hay un profeta que habla acerca de que la tierra será desahogada. No dice que el león y el cordero. ¿Cuándo usted ha visto eso? Y un niño dice, oiga, un niño. Quiere decir que el estado original del hombre será restaurado. Ese es el fin. Para eso ha sido adoptado usted. Esa es nuestra fe. Meterá la mano en la cueva del asno y una víbora. Ayer, hermano, yo vivía en el campo, les he contado, íbamos a buscar garrote. Y tenía un hermano que era algo extrovertido. Donde había cueva, metía la mano. Me va a salir una víbora, le decía yo. No, mira, hay pericos. Ya andaba buscando todo tipo de animales. Tanto que una vez, hermano, nos hallamos una gran iguana. Una iguana, hermano, pero quizás como de aquí al piano, grande. Y un señor, eso que han agarrado, ese animal, nos lo quería comprar. Y mi hermano no se lo quiso vender. Llevaba 48 huevos, llevaba. En una de ellas, hermano, yo empezaba a meter la mano. Hasta el día, hermano, que salió una culebra. Y yo sé que ustedes, al igual que yo, tenemos miedo aún salir al patio de nuestra casa, hermanos, del mundo.
¿Sí o no? Si no vamos con una lámpara o el celular encendido, nos da miedo. Pero usted cree que Adán le tenía miedo a eso. ¿Verdad que no? ¿Por qué razón? Porque tenía un estado original. Esas bendiciones se perdieron el día que Adán pecó. Esas bendiciones volvieron ¿con quién? Con Cristo Jesús. Pero ahora son en un sentido espiritual porque todavía hay pecado. Pero en el futuro todo eso será restaurado. Usted y yo ahora lo entendemos y lo conocemos. Usted puede hablar con Dios sin ningún problema. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ahora, cuando dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, todos esos beneficios, hermanos, los tenemos en el Señor Jesús. Y dentro de esos beneficios estaba la adopción. Nacimos bajo pecado, pero el Señor nos volvió y nos tomó como sus hijos. Su creación se perdió en el Edén, ¿estamos de acuerdo? Esa creación que perdió esos beneficios, hermanos, en Cristo Jesús pueden volver a estar reconciliados. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya explicamos esto, ¿verdad? Un plan de Dios, así como tenía un plan con Moisés, así lo tenía con usted. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es esta la razón que esa naturaleza que está en usted, ¿se da cuenta usted que ha sido levantado para estar sin mancha? Por eso el pecado no debe de formar parte de nuestra vida ya. Hemos sido levantados ya como hijos de Dios. Y dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? ¿Cómo? Adoptados. ¿Cómo que dice? Para ser adoptados hijos suyos. Usted es hijo de Dios porque ha sido adoptado. Y el mundo se extraña y se ofende cuando usted le dice, miren por qué los cristianos solo ellos se llaman hijos de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Somos creación. No le diga son hijos del diablo, se van a ofender. Son una creación nada más, esa es la realidad, ese es el término bíblico. Pero pueden ser hijos de Dios, sí. ¿Cuándo? Cuando vengan a Cristo. Cristo los toma y los hace sus hijos. ¿Para qué? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. La forma. ¿Cómo será la adopción? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Otra vez, lo que decía San Juan. De su voluntad. La voluntad de Dios era que usted fuese hijo de Dios. Para ello lo tomó como su hijo. Y si Dios nos ha tomado como sus hijos, nos ha adoptado, hermanos, para que aguantemos hambre, para que nos perdamos en esta tierra y para que cuando nosotros muramos solo nos entierren en el cementerio. ¿Usted cree que para eso nos adoptó sus hijos, ser sus hijos? No. Para cumplir su propósito. Y dentro de ese propósito está lo que se conoce la resurrección. El ser levantado. Como hijo de Dios, por eso usted y yo no debemos de temerle a la muerte. Claro, no es fácil pasarlo. Porque Dios no lo va a dejar, como decía el cántico que Dios ponía en el hermano, ¿verdad? No tendremos, si Cristo viniese, no tendremos que ir a la tumba fría. Y si aún si fuésemos llevados allí, seremos levantados, hermano. Porque nos dio un derecho de ser llamados sus hijos. ¿Qué más dice? Versículo 5, ahí estamos, ¿verdad? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, el deseo de Dios es. Ahora, hermanos, ¿y por qué no se manifiestan ya todas esas bendiciones espirituales en Cristo humanamente? Bueno, ahora ya somos hijos de Dios, dice Juan. Quiero que lo busque, por favor, primera de Juan, si no me equivoco, capítulo 3. Usted desde el momento en que aceptó a Cristo, se convierte en un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Amén.
pero esto no es nada a lo que está prometido. Vea lo que dice San Juan. Ya somos hijos, porque hemos creído en Él. Pero hay algo que todavía no se ha manifestado. Y eso está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Leámoslo por favor. 1 y 2. Dice así, mire hermano. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como. Mire hermano, esto no es solamente para Israel. Esto es para ustedes también. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y mire el 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios creemos que estamos aquí? Ahora, pero aún falta. ¿Qué es lo que falta? Lo que dice el siguiente versículo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, se refiere al Señor Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Esa es nuestra esperanza. Ya la tenemos hoy como hijos de Dios. Pero un día tendremos el privilegio de ver a Cristo tal como Él es. Él nos ha hecho parte, nos ha dado, perdón, de su naturaleza divina. Pero un día podremos verle tal como Él es. Mire qué privilegio, hermano. Y todo esto ha venido cuando el Señor nos tomó como sus hijos. Cuando nosotros venimos a Él. No es que nosotros adoptemos al Señor, Él nos adoptó a nosotros. No me escogisteis vosotros a mí, le dijo Jesús a sus discípulos, sino que yo os escogí a vosotros. Dios nos ha escogido para la alabanza de su gloria. Lo decía Efesios, ahora nos dice, ya somos hijos de Él, sí. Y aún no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Esa es nuestra esperanza. Y cada uno de nosotros debemos de aferrarnos a estas palabras, a estas promesas, amada iglesia, porque para ello fuimos llamados. Por eso, hermano, no se preocupe por las cosas que pasan en el mundo. El mundo vive una convulsión. El que vino a Cristo y aceptó su salvación y creyó en Él, hermano, en Él ha de manifestarse mayores cosas de las que podemos ver hoy. Son cosas que no entendemos humanamente. Nos cuesta comprender cómo nosotros vamos a llamarnos hijos de Dios si todavía somos pecadores. Sí, somos pecadores. Pero en Él encontramos nuevamente comunión con Él. Para ello, hermanos, nosotros somos sus hijos. Para manifestarnos desde ya como sus hijos. Claro, no nos vamos a manifestar como dice Juan, en aquel tiempo será mejor. Tendremos una naturaleza verdaderamente, solamente como la de Él, dice la palabra de Dios. Después de haber resucitado. Todo aquel hombre que adopta un hijo lo hace parte de su familia, le da nombre, como se lo dieron a Moisés, se recuerdan, ¿verdad? Así Dios le ha dado un nombre a usted. Amén. También, hermano, le da el amor de la familia, le da el consuelo. Y esa parte especial en la que dice también su palabra que nos ha dado herencia. Esa herencia, hermano, no es terrenal. Porque algunos andan pensando, a ver qué parte me van a dar a mí aquí. No, eso no es terrenal. El problema es que cuando nosotros vemos solamente la herencia como algo material, ahí perdemos la visión. Primera de Pedro, con esto termino. Como hijos tenemos derecho a ser herederos. Primera de Pedro, si no me equivoco, capítulo 1.
Con eso vamos a terminar. ¿Lo tenemos? Leamos del versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, oiga qué lindo, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una ¿qué? Herencia. ¿Cómo es esa herencia? No es como las que se devaloran aquí en la tierra. Para una herencia incorruptible. Mire, no se contamina, hermano. Las propiedades aquí se devaloran por diferentes circunstancias. Hay gente que tiene casas muy bonitas, pero si el lugar donde vive, hermano, esa propiedad la quieren vender, puede ser una casa majestuosa, pero si hay riesgos de diferentes tipos, de desastres naturales, de delincuencia, y usted quiere vender porque se la dejó su papá, y sabe qué le dicen, mire, por esa casa le damos 10,000 pesos, y tal vez la casa cuesta 100,000 pesos. Pero por el lugar donde está, no la puede vender, está contaminando. Estas son las herencias que debemos. Pero la que el Señor nos promete dice que es en el 4 está para una herencia incorruptible, no se arruina. Y la casa, como no la pueden vender, ¿verdad? El tiempo se va deteriorando, va haciendo bien fea, va perdiendo su valor. Esas son las herencias de Cristo. Pero a la herencia a la que ustedes hemos sido llamados por la resurrección de Jesucristo no es así. Entonces dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué más dice? Reservada. Ese es el problema. Y cuando muchos dicen, en el cielo, ¿para qué va? Yo aquí la quiero, decimos nosotros. ¿Y para qué la quiere aquí? Si dice que el ladrón aquí, ¿para qué quiere aquí dinero? Y la herencia de la cual Dios nos está dando no es dinero también. Es vivir en su presencia. Yo me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros. Esa es su herencia. ¿Qué más dice el versículo 5? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Eso se refiere a esa salvación futura, a la cual usted y yo también hemos sido adoptadas y tenemos derecho. En la adopción que el Señor tomó para con nosotros, nos tomó como sus hijos y nos hizo parte de su familia, nos dio su amor, nos dio su consuelo, nos dio, hermano, también el derecho de tener esa herencia. Así que, hermano, cuando usted decide, yo digo, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a seguir a Cristo, mire, las cosas me salen mal, usted no ha puesto la mira en esa herencia. Usted ha puesto la mira en las cosas que perecen. Ahora hemos sido exhortados para entender que como hijos de Dios nos hemos de manifestar aquí, pero también en un futuro hay una manifestación gloriosa para la cual usted y yo tenemos fe y en nuestra esperanza. No esté pensando, hermano, yo en la iglesia yo no veo nada claro, mire, no me sano, mire, las deudas no las puedo pagar, la familia me ignora. Déjelo, hermano. Que usted no ha sido llamado como hijo de Dios para pasar un momento de dificultad. No, si con dificultades, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía, con tribulaciones, queremos entrar al reino de los cielos. Con tribulación. No importa, hermano, las tribulaciones, esas son, hasta el Señor Jesús las sufrió.
Pero como hijos de Dios, tenemos esperanza. Un día Dios se manifestará a favor de nosotros. ¿Hemos aprendido algo esta mañana, hermanos? Entonces el término adopción es muy amplio y abarca, hermano, que el Señor nos tomó como sus hijos siendo lo que éramos. Y a pesar de eso, al llevarnos a su familia, al adoptarnos, hermano, al hacernos parte de su familia, Él nos dio nombre, como se lo dio la hija de Faraón a Moisés. ¿Se recuerda? Ella le puso nombre. Y él tenía todos los derechos de vivir en ese palacio. Y todos los beneficios que allí se daban, hermano, él era heredero de eso. Pero él descubrió una mayor herencia, decía ella, ¿verdad? Y rehusó a esa herencia que era terrenal, se despojó de ella porque había puesto su confianza en el verdadero Dios. Lo habían adoptado al revés, en pocas palabras, a Moisés. Moisés tuvo una adopción al revés. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto? Fue adoptado por una persona, ahora para un propósito, eso sí. Pero después él dice, no hombre, el palacio de Faraón no es nada comparado a lo que Dios le había de dar. Se convirtió en el líder más grande de la historia de Israel. Vio la gloria de Dios. Podía hablar con él, hermano, qué privilegio. Es uno de los primeros en los que se manifiesta de esa forma. Tanto que él le dijo un día, Dios, muéstrame cómo eres. Le reveló la ley de Dios, hermano. Imagínese las cosas gloriosas. ¿Y usted cree que eso lo iba a lograr allá en el palacio del Faraón? Tenía derecho, sí, porque había sido adoptado, pero él prefirió lo otro, como usted y yo. ¿Hemos aprendido algo, hermanos? Démosle la gloria a nuestro Dios. Vamos a recoger las ofrendas en esta hermosa mañana.